Libro de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre Celestial, como siempre te lo suplicamos, Señor Dios, queremos escuchar tu voz. Danos ese oído espiritual, esa claridad, esa luz para recibir tu palabra, Señor, para atender a ella y salir renovados, para verte a ti, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, en primer lugar, aunque solo vamos a exponer los mensajes a las 7 iglesias, es importante recordar algunos detalles generales de este libro, el libro de Apocalipsis, que significa revelación. El autor, claramente, y creo que ustedes ya lo saben, es el apóstol Juan, quien además de escribir Apocalipsis, escribió el Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, y 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Y este libro se escribió en la isla de Patmos, que era un lugar cercano a la ubicación de las iglesias. El apóstol Juan había sido exiliado a esa isla de Patmos por la persecución romana. El Estado romano demandaba a los romanos y a todos los pueblos bajo su poder la adoración al emperador como si fuera un dios. Incluso al César se le llamaba curios o señor. También parece que la escritura de la carta coincide con el tiempo de la persecución del emperador Domiciano. Ya había pasado la persecución del emperador Nerón en el año 64 y ahora en este momento estaba la persecución del emperador Domiciano, que también en Éfeso se le honraba como Señor y como Dios. Entonces Juan había sido exiliado por causa del testimonio del Señor, o sea, por mantener su firmeza en la fe bajo esta terrible persecución que había en la iglesia. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan era copartícipe, o sea, él estaba viviendo la misma tribulación con estas personas de las iglesias. Era un tiempo difícil de persecución para toda la iglesia en Asia Menor. Y aunque Juan es el autor secundario, el mensaje viene directamente del Señor Jesucristo y el libro está dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Juan debía escribir en un libro lo que veía y enviarlo a estas 7 congregaciones. En Apocalipsis 1:11 leemos lo siguiente: que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves,
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, todo el libro de Apocalipsis estaba dirigido a estas 7 iglesias, pero además dentro del libro tenemos mensajes específicos del Señor Jesús a estas 7 iglesias que estaban situadas en esa provincia romana de Asia Menor, que es lo que hoy en día es Turquía. Estas iglesias eran comunidades cristianas contemporáneas al escritor, iglesias en las que el mismo apóstol Juan había servido antes de su destierro. Pero en general todo el libro, incluyendo las 7 cartas a la iglesia, son un mensaje también para la iglesia de todos los tiempos. Y es importante saber que había más iglesias para el tiempo en que se escribió este libro. Y no aparecen ahí, no están incluidas ahí, sino que estas 7 iglesias son más bien representativas de esta iglesia universal. El hecho de que no se hayan nombrado esas otras iglesias que estaban también en esa misma región, implica que este mismo mensaje era autoritativo para las demás iglesias, o sea, era un mensaje para nosotros también hoy en día. Al igual el número 7, incluso aquí simboliza lo que es completo, y eso puede indicar que más allá de los destinatarios que se nombran, el Señor se dirige a los creyentes de todos los tiempos. También en Apocalipsis 1:3 hay una bienaventuranza que es para todo el que lea y oiga y guarde este libro, y esa designación incluiría a todos los creyentes. Ahora, el propósito del libro es mostrar al pueblo de Dios que a pesar de todas las situaciones adversas que enfrenta la iglesia, Cristo siempre tiene el control y Él ha vencido y vencerá. Eso es lo que muestra aquí este libro. Como ya dije, en esta serie de sermones solo vamos a ver las cartas a las 7 iglesias en Asia en los capítulos 2 al 3, pero todo esto es una unidad con todo el libro de Apocalipsis, y nos haría bien durante este tiempo leer el libro completo para entender mejor el contexto, porque a partir de estos mensajes de las 7 iglesias es que se desarrolla todo el libro, ¿no? O sea, está conectado con el mensaje de las 7 iglesias, son como mensajes independientes. Algunos piensan que primero se escribieron las cartas y eran otro libro, y después se escribió el libro de Apocalipsis. No, este es todo un libro. Ahora, enfocándonos en las 7 iglesias, en estos mensajes encontramos reproches, alabanzas, exhortación, promesas, mandatos y advertencias. En general encontramos una descripción de la iglesia en toda la historia, una evaluación de las diferentes iglesias y el llamado y provisión del Señor para hacer su voluntad. Los primeros destinatarios tenían en común peligros que venían de adentro y de afuera de la iglesia. Además de persecución, había también falta de amor, tentación a una conducta ligera, laxa, o a la tibieza y confianza en las riquezas. De afuera vemos la blasfemia de parte de los judíos, apariencia de fe, doctrinas engañosas, tentación a la idolatría, tentación a la inmoralidad. Dos de las iglesias eran fieles, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, y Jesús no tiene sino alabanzas para ellas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis recibieron alabanzas, pero también condenación, y según Casemaker, no hay palabra de alabanza para la iglesia de la Odisea, porque era autosuficiente. Y antes de hablar del mensaje y sobre la iglesia en Éfeso, es también importante hablar sobre la ciudad de Éfeso. Éfeso era la ciudad principal de Asia. Éfeso era el centro comercial, a tal punto que se le conocía como el mercado de Asia y como la feria de vanidades del mundo antiguo. Y su riqueza venía del comercio y la religión. En Éfeso había un templo dedicado a la diosa de la fertilidad Artemisa, o la diosa Diana para los romanos. En ese tiempo vemos una gran idolatría ahí en esta región. Tenían edificaciones, templos innumerables, sacerdotes, sacerdotisas. Incluso estos templos son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este templo había muchas sacerdotisas que, como parte de los rituales de la fertilidad, porque la diosa Diana tenía que ver con la fertilidad, practicaban la prostitución sagrada. Por todo eso la población entonces vivía en una terrible inmoralidad, vicios, supersticiones y violencia. Los efesios también habían construido un teatro con capacidad para 24,000 personas. Y no solo tenían el templo, la diosa Diana,
sino también construyeron un templo para la religión imperial, para la religión romana. Ahora, también es importante aquí conocer un poco sobre la plantación de la iglesia de Éfeso para entender todo el contexto. En el libro de Hechos vemos que en el segundo viaje misionero se plantó esta iglesia, el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo una visita a Éfeso, una visita breve, no se pudo quedar porque él iba para la fiesta de Jerusalén, posiblemente la Pascua. Sin embargo, él les prometió volver pronto y en Éfeso dejó a dos de sus colaboradores, que eran Aquila y Priscila. Eso es lo que vemos en Hechos 18, del 19 al 21. Después también vemos que a Éfeso llegó otro personaje muy importante, Apolos, un predicador elocuente, y también tuvo un ministerio temporal en ese lugar, y Aquila y Priscila, que estaban ahí, le recibieron y le ayudaron. Eso está en Hechos 18, del 24 al 28. Después, de nuevo, Pablo vuelve a Éfeso, y esta segunda visita se prolongó por más tiempo. Ahí estuvo Pablo 3 años. Hechos 20:31 dice eso. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Durante ese tiempo pasaron varias cosas ahí en Éfeso. Pablo bautizó en Éfeso a algunos que solo habían recibido el bautismo de Juan. Pablo estuvo 3 meses enseñando en la sinagoga entre los judíos, pero no hubo fruto de eso. Por 2 años estuvo enseñando en la escuela de Tirano y siguió enseñando, y judíos y griegos llegaron a creer el evangelio. Habían grandes milagros, grandes señales. La autoridad de Cristo en Pablo era confirmada y había muchos testimonios de convertidos. Los que practicaban la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Y hubo un gran avance del evangelio. La palabra de Dios crecía en ese lugar, pero también había oposición y hubo un alboroto no pequeño sobre la diosa de la fertilidad, Artemisa o Diana, como ya lo dije, que les traía a los efesios riqueza a través de la fabricación de unas imágenes de plata de esta diosa. Entonces, en Éfeso había una gran idolatría. Las personas tenían un negocio muy lucrativo. ¿Y qué era lo que hacían? Ellos vendían templecillos, o sea, hacían miniaturas del templo y las vendían a los visitantes. Como hoy en día, cuando alguien visita un lugar y compra una miniatura de algún edificio del lugar, entonces los lleva a su casa, y eso era un negocio muy lucrativo para ellos. Y ante la predicación de Pablo, las personas de Éfeso tenían miedo de perder su gran negocio, y los siervos del señor Gallo y Aristarco y Pablo estuvieron en riesgo de muerte, pero finalmente, por temor a ser acusados de sedición, desistieron de atacarlos, pero estuvieron a punto de morir ahí en ese lugar. Más adelante, en Hechos 20, vemos que la iglesia ya tenía ancianos. Pablo se despide de los ancianos en Mileto antes de ir a Jerusalén. Eso está en Hechos 20, 17 al 38. Y ahí les advierte acerca de los lobos rapaces que iban a entrar al rebaño después. Eso está en Hechos 20, del 28 al 30. También después vemos que Pablo les escribió a los efesios una carta. Ustedes la conocen, está ahí, es una carta inspirada, la carta a los efesios. Después, según 1 Timoteo, capítulo 1, los versículos 2 al 3, vemos que Timoteo había sido establecido como pastor en Éfeso. Entonces ya tenía ancianos, pastor, y se cree también que el apóstol Juan y María, la madre de Jesús, fueron a vivir en Éfeso, y Juan tuvo mucha influencia en la iglesia. Y todo esto nos muestra que alrededor de 43 años antes de la visión de Juan en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso había recibido una fuerte instrucción de diferentes servidores, y era una iglesia establecida, madura, con un gobierno de ancianos organizado, y una iglesia de segunda o tercera generación. Y ahora, después de este tiempo, el Señor escribe una carta a esta iglesia. Y qué interesante es esto, hermanos, porque tenemos aquí una carta dirigida a las personas del mismo Jesucristo. Es el mismo Señor el que la escribe, ya lo vamos a ver. Y nosotros, ¿qué pensaríamos, hermanos? Tenemos una carta que el Señor nos manda también a nosotros. Imagínense esto, el mismo Señor directamente nos manda una carta. Versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
el capítulo 1, en los versículos 1, 4 y 5, si me pueden seguir ahí, vemos que quien escribe es el Señor Jesucristo. También, si miran Apocalipsis 1, del 10 al 20, vemos con claridad la identidad del que ordena a Juan escribir. Y eso para que tengamos más claridad. En el versículo 11, estamos en el capítulo 1, versículo 11, la voz del que habla Juan se presenta como el alfa y la omega. En el versículo 13 del capítulo 1 se presenta como el Hijo de Hombre. En el versículo 18, el que vive y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor manda a Juan a escribir esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Y hay dos interpretaciones aquí para ángel. En primer lugar, eso puede hacer referencia a los ángeles en el cielo. Algunos dicen que es una visión celestial, entonces eso tiene que ver con el cielo. En este caso, el ángel llevaría el mensaje a Éfeso. Esa es una posición. Pero otra posible interpretación para la palabra ángel aquí puede estar relacionada con el mismo significado de esta. Un ángel es un mensajero del Señor. Este mensaje se dio al ángel para transmitirlo a la iglesia porque hay una exhortación al arrepentimiento. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, los ángeles no tienen esta labor de predicar la palabra y exhortar a la iglesia. Este es más bien un oficio de los ancianos y los pastores, siendo que estas iglesias son representativas, como ya dije, de toda la iglesia. Es posible que el ángel descrito aquí para cada iglesia sea el anciano o pastor de la iglesia, de cada iglesia. Así pues, Jesús da instrucciones a Juan para que escriba una breve carta, posiblemente al pastor de la iglesia de Éfeso, para predicarlo o para enseñarlo o darlo a la congregación. Como ya decía, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Estaba ubicada en un lugar privilegiado, era la costa del Mediterráneo, tenía un puerto con mucho tráfico y una importante vía de comunicación al interior de Asia Menor. La iglesia de Éfeso podía ser llamada la iglesia madre de la provincia de Asia para las demás iglesias. Y Éfeso es la iglesia más cercana, si miramos geográficamente, a Patmos, la primera iglesia a la que se escribe. Esto tiene un orden, porque la carta iba a rotar por las otras iglesias, o las cartas iban a ir por cada iglesia. Entonces era el orden en el que se enviarían las cartas según la ubicación geográfica, que es como un óvalo, ¿no? Todas las iglesias ahí. Y luego leemos en Apocalipsis 2.1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí tenemos varias preguntas. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Cuáles son las 7 estrellas? ¿Y qué son estos 7 candeleros? Y para responder a esas preguntas vamos a ir a la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. En Apocalipsis 1.13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y más adelante en el versículo 20, el mismo capítulo, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es claramente el Señor Jesucristo, versículos 13 al 18. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, versículo 20. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, versículo 20. Volviendo otra vez al pasaje, en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, donde estamos, leemos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces, como decíamos anteriormente, es posible que el ángel de cada iglesia sea el pastor de cada iglesia. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, en este orden de ideas, las 7 estrellas, de acuerdo a esta interpretación, vendrían siendo los ancianos o pastores de las iglesias, y lo que vemos en el texto es que estas estrellas están a su diestra, y esto puede entenderse como que están bajo su dominio, bajo su poder y protección. Son instrumentos que ejecutan su voluntad sobre el pueblo con el mismo respaldo del Señor. Pero también se dice aquí que son estrellas, y esto es posiblemente una comparación figurada con el brillo que emana una estrella, o sea, y los judíos conocían muy bien también los candeleros, ¿no? Todo esto tiene que ver con brillo, con luz, ¿no? En cuanto a los candeleros, ustedes saben, en el tabernáculo había un candelabro de oro que iluminaba en el lugar santo constantemente. Eso está en Éxodo 25, 31 al 39. Aarón y sus hijos estaban encargados de mantener prendidas esas lámparas todo el tiempo. También en Zacarías 4:12 habla sobre eso. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias.
Y siendo candeleros, la función de un candelero, ¿cuál es? Iluminar, ¿cierto? Si tienes una lámpara que se le fundió el bombillo, no sirve para nada, ¿cierto? Puedes cambiar el bombillo o puedes desechar la lámpara. Pero una lámpara que no sirve, que no prende un bombillo fundido, no tiene ya función. Los candeleros, la función de la iglesia es iluminar. Y el pasaje dice también, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Ya sabemos que los candeleros son la iglesia, entonces eso implica que el Señor anda en medio de su iglesia, que el Señor supervisa constantemente a su iglesia. Una iglesia se planta, pero no queda funcionando sola. El Señor es el que establece la iglesia y Él está con ella constantemente. Y esto muestra que la iglesia en su comisión nunca ha estado sola. El Señor, como prometió, estará todos los días con los suyos hasta el fin del mundo. Y el simbolismo del candelero muestra el deseo del Señor que su iglesia sea luz en el lugar donde Él la ha puesto. Dios nos ha puesto aquí en Santa Cecilia. ¿Cuál es el deseo del Señor sobre nosotros? Que seamos luz en este lugar, aparte de los lugares donde vivimos. La luz viene de Cristo, la luz pasa a sus siervos y a la iglesia. Los pastores no son solamente los portadores de la luz, sino que como estrellas son transmisores de luz, transmiten luz a los miembros de la iglesia, y las iglesias también transmiten esa luz al mundo. Entonces los pastores deben ser fieles en transmitir bien la luz, o sea, la enseñanza diligente, clara del evangelio, pero la iglesia también tiene la responsabilidad de tomar esa luz, aplicarla a sí mismos y también llevarla al mundo. Todos estamos llamados a resplandecer con la luz de Cristo. Y hermanos, es aquí donde debemos reflexionar si somos conscientes de la presencia de Cristo con su iglesia primero. Y cuando digo conscientes es que usted sabe que cuando viene al culto de adoración es Cristo el que le convoca y es Cristo el que está aquí con la iglesia. Que la iglesia en cualquier lugar apartado o central, grande o pequeña al inicio, o una iglesia ya madura, Cristo está con la iglesia. La iglesia en cualquier lugar es establecida y gobernada por Dios, y Cristo nos supervisa. Estamos provistos de su luz, bajo su luz, que es la palabra, y estamos en su presencia. La iglesia no está sola. Esto debería infundir en nosotros temor, pero también ánimo en nosotros, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y es una promesa del Señor. El Señor está con su iglesia. Sean pocos, sean muchos, hoy asistieron pocos, bueno, ahí está Cristo con su iglesia. Ahora, después de todo este prefacio que muestra a los efesios y a nosotros el cuidado, el gobierno soberano del Señor, su provisión de luz, la labor de sus siervos como transmisores de su luz, el rol de la iglesia llevando la luz, tenemos ahora una felicitación del Señor para los efesios. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En esta carta de Éfeso encontramos 3 divisiones que son elogios, amonestación y promesa. En primer lugar, el Señor conoce nuestras obras. El Señor tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hace la iglesia local, porque Él camina entre los candeleros, y eso incluye las cosas buenas, como vemos más adelante, vamos a verlo, y las cosas malas. Cosas buenas y cosas malas. Hermanos, nuestra congregación, con todo y su historia, es conocida por el Señor. Él sabe qué pasó aquí, cómo se comporta cada creyente, cómo responde al evangelio cada creyente. Él conoce las cosas buenas y las malas. A veces como niños pensamos que no estamos siendo vigilados por los padres, ¿cierto? Y los padres tratan siempre de asegurarse de la supervisión. Pero sabemos que los padres humanos son limitados. El Señor no. El Señor reconoce en los efesios sus obras,
que él mismo expone como su arduo trabajo, paciencia o aguante y el no soportar a los malos. El Señor reconoce lo que han hecho, su arduo trabajo sin desmayar, su sufrimiento por amor del nombre de Cristo. Es lo mismo que dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. También los creyentes en Éfeso habían permanecido en paciente resistencia, o sea, perseveraban constantemente en la carrera de la fe ante todas las luchas, tentaciones, persecuciones, sufrimientos. También no habían soportado a los malos. Aquí los malos pueden ser los que se oponen al Evangelio de Cristo, los impíos que llevan una vida diferente o que se camuflan en el cristianismo como fieles, pero que son infructíferos, son rebeldes a la palabra de Dios, que sus frutos revelan su impiedad. Entonces, los efesios no toleraban el pecado en la congregación, sino que lo trataban, aplicaban la disciplina eclesiástica, llegaban hasta la excomunión si era necesario, y el Señor lo sabía. Pero también los malos hace referencia a los falsos apóstoles y los mentirosos. Y recordemos, en este tiempo llegaban a la iglesia algunos misioneros o predicadores itinerantes que se hacían pasar por los apóstoles del Señor y traían un evangelio diferente y no tenían autoridad para servir a la iglesia. Y eso lo vemos también en Corinto. Pablo, en 2 Corintios 11, del 13 al 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues los efesios sometieron a prueba a todas estas personas en doctrina, obras, los examinaron, y se dieron cuenta que se trataba de impostores, de mentirosos. Las Escrituras nos mandan a examinarlo todo y probar los espíritus si son de Dios, porque así como antes hubo falsos maestros, también los habrá en la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retener lo bueno. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero como vemos aquí en nuestro texto, los efesios no se dejaron llevar por el error, sino por el contrario, lo resistieron. Hermanos, muchos de nosotros venimos de contextos donde habían falsos maestros y fueron denunciados y fueron tratados. Los efesios tenían el conocimiento y la estructura doctrinal para poder identificar a los falsos maestros y la valentía para exponerlos y no aceptarlos. Y el versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. De nuevo el Señor les muestra, es un sobreénfasis. El Señor les quiere decir que está tan enterado de sus sufrimientos, no hay cosa que el Señor no sepa de lo que les ha pasado. Él es consciente, cercano de la situación que vive la iglesia, su sufrimiento, paciencia, trabajo arduo, sin desmayar, sin rendirse, que es hecho por amor a su nombre. El Señor está diciendo, y yo sé que ustedes lo hacen por mí. Él lo está diciendo. Es por Él que ellos viven así. Y Él lo sabe. Y Él quiere que los efesios y ahora nosotros sepamos que Él es consciente de todo lo que nos ha pasado como iglesia. Que el Señor conoce nuestras intenciones también. Hermanos, el Señor aquí se nos muestra cercano, presente. Él conoce las luchas de esta iglesia, Cristo, fuente de gracia. ¿Sabe cuántas divisiones los que han estado aquí en esos tiempos hemos tenido como iglesia? Conoce los sufrimientos cuando la iglesia se ha reducido. Conoce la oposición de los opositores. Conoce el celo de los creyentes por el Evangelio. Conoce la paciencia y perseverancia de cada uno de nosotros al permanecer hasta aquí, hasta este momento, y no dejarnos seducir por las falsas enseñanzas que algunos querían introducirnos. El Señor conoce eso. Y el Señor conoce el estado actual de la iglesia. Hoy también lo conoce. Y después de este maravilloso elogio a los efesios, viene la reprensión. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Noten que es una sola cosa. Has hecho esto, pero tengo contra ti esto solamente.
el Señor conoce también lo malo que han hecho. Y como ya les dije, la iglesia de Éfeso desde su plantación había disfrutado de muchos siervos buenos, Pablo, Aquila y Priscila, Apolos, tenía ancianos que enseñaban, Timoteo, el mismo Juan, que fue y enseñó allá, estuvo ahí presente en Éfeso. Era una iglesia enriquecida con el conocimiento del Evangelio, pero después de 40 años, la iglesia había olvidado su primer amor. Y aquí nos preguntamos, ¿a qué amor se refiere este texto? ¿Es acaso una expresión sentimental, meramente emocional, mística? Algunos definen este primer amor como el intento inicial de su conversión, ¿no? O sea, ¿cómo fueron en su conversión? Pero creo que la definición que se nos hace aquí es mucho más profunda y madura. Se refiere al amor que todo cristiano nacido de Dios debe profesar a Cristo y a su pueblo. Y el profeta Jeremías, hablando de la devoción de Israel en el pasado, en contraste con el pueblo de Dios en su tiempo, dice lo siguiente. Vamos a ir a Jeremías capítulo 2, los versículos 2 al 4. Jeremías capítulo 2, los versículos 2 al 4. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Entonces, los israelitas habían mostrado inicialmente una fidelidad y obediencia especial a la palabra, pero después no, es como un matrimonio, ¿no? Como un desposorio, ¿no? Entonces, el amor del principio, ese amor tan apasionado, pues debe permanecer durante todo el matrimonio y debe ser avivado constantemente para que siga funcionando, ¿cierto? Debe ser alimentado. Los efesios al igual habían mostrado fidelidad a la palabra de Dios ante los falsos maestros, pero se habían centrado solamente en eso. Que su amor, o sea, se enfocaron tanto ahí que su amor llegó a enfriarse. Cuando leemos que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, no quiere decir que no manifestaran amor en ningún grado, porque ellos dejaron su primer amor, no dejaron enteramente el amor, noten ustedes. Y como vimos en el anterior pasaje, ellos habían hecho muchas cosas por amor de su nombre, ¿cierto? Acabamos de verlo. Ellos no habían dejado de amar a Dios, no habían dejado de amar al prójimo enteramente. Ahora, ¿en qué aspecto la iglesia de Éfeso había olvidado su primer amor? En primer lugar, su expresión de amor en general, pues no era equivalente al amor que tenían sus antepasados. O sea, no olvidemos que la iglesia de Éfeso no es una iglesia de primera generación, sino de cristianos de segunda y tercera generación. Desde que se plantó la iglesia hasta la escritura de Apocalipsis, ya habían pasado cerca de 40 años. Pues era una iglesia de 40 años. En el pasado, cuando Pablo escribió a los Efesios en el año 62 después de Cristo, Pablo había reconocido de los Efesios su fe y su amor. Mire lo que dice Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Incluso la bendición final en el libro de Efesios habla de los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, Efesios 6:24. Ahora, después de muchos años, los efesios se quedaban cortos en este primer amor que estuvo presente en la iglesia en sus inicios. Habían perdido su entusiasmo y celo por Cristo y su reino. Pero no el amor de inicio de la conversión, sino que estas personas carecían del amor que habían demostrado sus padres y sus abuelos. Y como ya dije, la expresión de este amor hace referencia a Dios y al prójimo. Ellos poco a poco con los años fueron cubriendo el efecto de la luz de Cristo en sus vidas. Eran muy buenos teólogos, eran muy buenos apologistas,
Eran muy ortodoxos, disciplinados contra el pecado, contra los falsos maestros, pero su pasión y ánimo por Cristo ya no estaba. Lo que hacían, lo hacían por cumplimiento, lo hacían mecánicamente. Ahora, aplicado a los demás creyentes en la historia, incluyéndonos a nosotros, podemos decir que el entusiasmo y celo por Cristo y su reino debe ser una constante. No es una luz intermitente la que tenemos. Ustedes han visto cuando, bueno, y nos ocurrió hace un tiempo, una mala instalación en el conjunto residencial y había una falla en la luz y relampagueaba y era terrible y tuvieron que cambiar todo el sistema. No, hermanos, la luz de Cristo no es una luz intermitente para nosotros, es una luz constante. Y es una luz plena. Abandonar el primer amor es equivalente a abandonar el amor en el que deben vivir todos los cristianos. Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 13:2, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Uno puede tener los dones más codiciados y el servicio más grandioso, pero no es nada sin amor. Entonces el amor no es por raticos. El amor del que se habla acá es el amor básico del cristianismo. Éfeso era una iglesia que llevaba 43 años aproximadamente desde su plantación, como ya dije, y poco a poco y sin darse cuenta habían llegado a ese punto de enfriamiento. Fuente de Gracia cumplió 12 años, ahorita en noviembre cumplimos 13 años desde su plantación y hay muchas cosas que nos faltan por asumir en el camino como iglesia. Compare 43 años con 12 años. No, es mucho, pero a veces apenas iniciando el camino algunos están como los efesios. Y necesitamos recordar constantemente el amor del que se habla aquí para no llegar a ese punto. Si no es que ya estamos en ese punto. Para muchos ya no está el gozo de buscar a Cristo en todo momento y lugar, de leer la Biblia con anhelo de aprender algo más del Señor. No está ya el deseo y gozo de orar al Señor con pasión y constancia, de hacer el devocional con verdadero interés, de alimentarnos si al caso pasa la semana y no se hace el devocional, de no estar en un estudio bíblico, en el culto, por el cumplimiento, por obligación, sino por el verdadero interés y lo que representa que Cristo está presente con su iglesia. Deseosos de escuchar a Cristo y aplicarlo a nuestras vidas. Podemos mantenernos en la sana doctrina, podemos identificar los falsos maestros y señalarlos, exponerlos, guardarnos de hacer lo mismo que hace el mundo, en santidad, sin hacer lo mismo, pero podemos estar sin ningún afecto a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos así? Apenas cumplimos con lo que tenemos que cumplir, pero ya no brota libre y espontáneamente esa pasión por Cristo y su iglesia. En segundo lugar, es importante considerar aquí, y quiero que presten mucha atención a esto, que en cada una de estas cartas Cristo se presenta de manera diferente. Ustedes lo van a ver. Cuando veamos cada carta que Cristo manda a las iglesias, Él se va a hablarles con una característica, una descripción que el Señor quiere resaltar para ese contexto, específicamente para el contexto de cada carta. Y todo esto está basado en lo que dice el capítulo 1, o sea, todo está interconectado. Recordemos que Cristo se presenta en esta iglesia como aquel que camina en medio de los candeleros. Y aunque los candeleros representan las iglesias, esta presentación o descripción de Cristo es diferente en cada una de las iglesias. Puede aplicarse esta misma en las iglesias, puede incluirlas, pero es particular en cada una de las iglesias. Además, Él es quien tiene las 7 estrellas en su diestra y eso es indicativo de los ángeles que, como dijimos, en esa interpretación representan a los ministros de las iglesias que resplandecen enseñando la palabra para que la iglesia sea luz y predique a otros el evangelio. Y esta descripción tiene como énfasis la luz de Cristo y su poder. Ese es el contexto del pasaje. La luz de Cristo y su poder. Las iglesias son los candeleros que deben dar luz. El evangelio es luz y poder de Dios para salvación. Y recordemos que el propósito de la iglesia es ser luz del mundo, así como Cristo es la luz del mundo. Es importante tener en cuenta que el pueblo de Israel también debía ser luz a las naciones. Esa fue la visión que le dio el Señor, pero Israel no cumplió ese propósito y por eso recibió juicio. Mire lo que dice Isaías 42:6.
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pues la iglesia de Éfeso tenía buena doctrina, como los israelitas, pero como ya dije, parece que se había encerrado en sí misma, en la misma doctrina. No estaba expresando el amor que se desprende de esa doctrina hacia Dios y hacia su reino, pero también y principalmente no estaba llevando esa doctrina, el evangelio, a otros, y en esto no estaba mostrando el amor de sus antepasados. Hermanos, no tenemos la luz para cubrirla, para esconderla, sino para, además de aplicarla a toda nuestra vida, como ya vimos, extenderla a otros. Mateo 5:14 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 24, del 12 al 14, ahí el Señor anunció: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor anunció que el amor de muchos se enfriaría, y es claro que los que están fríos no tienen interés en el prójimo y por ende en el evangelismo. Pero quienes, contrario a enfriarse, perseveran hasta el fin, serán salvos. Y estando en amor, pues predicarán el evangelio. Hermanos, el desinterés en los propósitos de Dios en la iglesia y fuera de ella, con la luz de la palabra, revela la pérdida de ese primer amor. Y este primer amor no es algo imposible, no es algo extraordinario, sino sencillamente el amor en el que el Señor nos llama a caminar. Y sus mandamientos no son gravosos. No podemos retener la verdad, no podemos esconder la luz. Como Pablo dijo a los corintios: ay de mí si no anunciar el evangelio, 1 Corintios 9:16. Y lo dijo el mismo Pablo. El punto es que la pérdida del entusiasmo y el celo por Cristo y su reino, que es un apagón espiritual hecho por nosotros mismos, conduce directamente al desinterés por ser luz fuera de la iglesia. Entonces, hermanos, pensemos y evaluemos en qué punto está nuestro amor. ¿Hemos perdido el primer amor? ¿Estamos dejando que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones o la estamos escondiendo debajo del almud, como hay una enseñanza en los evangelios? ¿Tenemos y nos esforzamos en vivir en una relación ferviente y dependiente con Cristo? ¿Cuál ha sido nuestra disposición en los últimos años hacia el evangelismo? Preguntémonos. ¿Cuáles han sido acciones de nosotros hacia el evangelismo? ¿Estamos resplandeciendo en una sociedad en tinieblas como lámparas que somos? ¿Como candelabros que somos? ¿En su lugar de trabajo? ¿En el lugar de estudio? Tenemos amigos entrañables que no son creyentes y ni siquiera les hablamos del evangelio. El pasaje sigue en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ese es un llamado al arrepentimiento, hermanos, y aquí vemos que el Señor no es tolerante ni permisivo con esto. La demanda es arrepentimiento. A veces pensamos que estas cosas como el desánimo, el desinterés, es algo pequeño, manejable, algo tolerable delante del Señor, pero aquí el Señor dice que no es así. Y lo primero que tienen que hacer los efesios es recordar como iglesia de dónde han caído. O sea, examinar el amor de sus antepasados hace 40 años y cuál es la gravedad de sus circunstancias. Nosotros tendríamos que examinar el amor bíblico. Tendríamos que examinar la pasión de otros en el pasado también para plantar la iglesia y para perseverar durante muchos años, iglesias antiguas que han existido aquí en Bogotá incluso. A veces no reconocemos la gravedad de nuestro estado, sino que, como ya dije, lo camuflamos, lo justificamos. Pero necesitamos urgentemente como iglesia una reforma. Debemos arrepentirnos. Ellos debían arrepentirse y su arrepentimiento debe ser genuino y debe ser demostrado en obras. El arrepentimiento no
involucra solo dejar de hacer cosas malas, sino aprender a hacer las cosas buenas. Isaías 1:16 al 17 dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Debemos producir fruto de acuerdo a ese arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego vemos que si no responden al llamado de arrepentimiento, el Señor les castigará. ¿Cómo les castigará? Pues aquí dice que quitará el candelero de su lugar. ¿Y qué es eso? Hermanos, si la iglesia abandona el amor por Cristo y su reino y el evangelismo, la gran comisión, si ya no produce luz, ya no sirven en la sociedad. Es como una lámpara que se fundió. El Señor quitará su candelero. Y eso significa que como congregación van a experimentar un apagón, un oscurecimiento espiritual completo. Ya no tendrán la luz de Cristo porque han mal utilizado, han menospreciado la luz que Cristo les dio. Tienen la mejor doctrina, la mejor enseñanza, pero no la aprovecharon ni la compartieron. Hicieron lo mismo que Israel. Israel hizo eso. Tomaron la doctrina para sí. Cuando el Señor vino, ellos no estaban interesados en las personas. Ellos estaban jactándose en su doctrina, en su capacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia que está en este pecado dejará de existir. Y es consecuente, hermanos, porque si se vive el cristianismo mecánicamente y además conforme a eso no se invita, no se comparte el evangelio a nuevas personas, no hay crecimiento. La iglesia envejece y en 1 o 2 generaciones desaparece. Es que los primeros a los que tenemos que compartir el evangelio son a nuestros hijos. Y cuando nosotros indagamos, las personas no tienen ni un devocional en la casa. ¿Qué va a pasar con esos niños que no fueron expuestos al evangelio? Y si no es por esta forma en que va decayendo la iglesia, va envejeciendo y va muriendo y ya no hay generaciones nuevas, pues puede ser que antes Dios por sus propios medios quite esa iglesia de ese lugar. El punto es que el juicio por la pérdida del primer amor es que Cristo elimina la iglesia de un sector. Y quién sabe por cuánto tiempo. Cristo se va de las personas que lo menospreciaron. Pero ¿quiénes? Y hago la pregunta para todos aquí, hermanos. ¿Quiénes son los responsables de que una iglesia se acabe? Las personas que tuvieron la luz y la menospreciaron y no brillaron con ella. Hermanos, esto es muy serio, muy serio. Todos aquí estamos aportando un granito de arena para construir. La iglesia es un edificio en construcción, pero muchos están quietos, reposando, mientras que unos pocos están trabajando. Si las personas no lo están haciendo, nada va a pasar. Hay que tener claridad con eso. Y es claro que las personas que obedecen la voz continúan siendo iluminados e iluminando a otros, y su vida espiritual sí continuará. Y lo hemos visto cuando muchas personas apostatas de la fe, hay un remanente que el Señor conserva y lo lleva a otro lugar o cambia las condiciones, pero la iglesia del Señor no se va a acabar. Se acaba la iglesia en ese sector para esas personas. Hermanos, es un privilegio que Dios haya puesto una iglesia aquí en este lugar. Y es un privilegio que además Él manifieste estar presente en esta iglesia, conocer sus obras y conocer que Él nos gobierna. Pero es también, y déjenme decirles esto, una responsabilidad de ustedes. Él conoce cómo estamos respondiendo a estos gloriosos regalos, cómo respondemos a su amor. Cada actitud, por pequeña que sea, cada disposición, cada esfuerzo, Él lo ve. Pero también el desánimo, el menosprecio y el castigo no es pequeño. No es pequeño, hermano, ya lo vamos a ver. Y tenemos un elogio al final y una promesa. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Los creyentes en Éfeso aborrecían estas obras y están uniéndose al Señor en esto. Pero ¿quiénes eran estos nicolaitas? Hay tres opiniones sobre quiénes eran y son conjeturas, realmente no se sabe porque los detalles en el mismo libro de Apocalipsis son pocos. Primero, en la iglesia primitiva Ireneo enseñó que los nicolaitas eran seguidores de Nicolaus, un converso al judaísmo que fue nombrado diácono. Segundo, otros pensaban que los nicolaitas eran una secta gnóstica que trató de infiltrarse en las iglesias, puede ser. Y tercero, a partir de la exégesis del libro, otros dicen que los nicolaitas eran quienes seguían las enseñanzas de los falsos apóstoles y de Balaán, pero sigue siendo una conjetura, no es muy claro. Los falsos apóstoles trataban de apoderarse de las mentes del pueblo con doctrinas engañosas. Los seguidores de Balaán intentaban ganarse a las personas con engaño. Nicolaos, y este puede ser una idea, en el griego significa el que subyuga a la gente, como el que extorsiona a la gente o explota a la gente. Y al comparar lo que se dice acerca de los seguidores de Balaán y de los nicolaitas, es posible entonces entender que estos engañadores pertenecen a la misma categoría, al mismo grupo, ¿no? En Apocalipsis 2:14, en el mensaje a Pérgamo, Balaán se asocia con la idolatría y el pecado de Israel. Si es así, los nicolaitas son, al igual que la doctrina de Balaán, son falsos profetas seducidos por el dinero o a costa de la maldad, por la inmoralidad sexual, por participar de alimentos ofrecidos a los ídolos. Y si nos ponemos a mirar con Éfeso, pues eso tiene mucha relación con lo que se vivía en Éfeso en la idolatría. Recordemos que el templo de la falsa diosa Diana, pues ahí había una vida económica en base a la religión, a la adoración a esa diosa, la adoración al emperador, la prostitución sagrada, y muy posiblemente, como en Corinto, el tema de la comida ofrecida a los ídolos y la discusión si se comía o no esa comida. En eso había una tentación constante a mezclar el paganismo con el cristianismo, pero ellos habían permanecido firmes en esas enseñanzas, en esas tentaciones. El Señor, al igual que ellos, aborrecía las obras de estas personas y los elogia por estar firmes. Y hay una recompensa, hay una promesa maravillosa para los que atienden a esta enseñanza en total. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y antes de la recompensa tenemos este anuncio. Y es interesante ver que esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, con algunas diferencias aparecen los 7 mensajes a las iglesias. Y eso es muy significativo. O sea, es un llamado a pongan atención, escuchen, eso es para ustedes. Sabemos que estas cartas a las iglesias son cartas directamente de Cristo, y aquí vemos que el Espíritu habla a las iglesias, entonces son las palabras de Cristo y las palabras del Espíritu a su iglesia. Los efesios estaban firmes, pero no basta con solo estar firmes. No es suficiente abstenerse de inmoralidad sexual, idolatría o la perversión a la verdad. Hay que escuchar y atender la enseñanza, y conforme a eso hay que actuar, hermanos. ¿Y qué pasa? Solo los verdaderos creyentes, los que tienen el oído espiritual, los nacidos de nuevo, van a oír. Eso es lo que está diciendo aquí. Los no creyentes no van a atender ni a recibir esta enseñanza para obedecerla. Y hoy podemos identificar el oído espiritual en la reacción que tenemos a la palabra de Dios. ¿Qué reacción tenemos hoy a este sermón? No nos podemos justificar, hermanos. Debemos oír con atención y aplicar. Si no aplicamos, pues no estamos oyendo de esa manera con el oído espiritual. Es necesario volver a nuestro amor por Cristo y entrar en esta sociedad y predicar el Evangelio y ser luz en las tinieblas. Pero es un llamado radical para el creyente, hermanos. No es negociable, solo puedes obedecerlo o desobedecerlo. El Señor desea toda tu atención, toda tu disposición, todo tu ser, no pedacitos. No un momento sí y otro ratico no. Y la promesa es: al que venciere, escuchen bien, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esa palabra vencer es como conquistar. Hay que salir a conquistar. Lograr el propósito de Cristo. El punto es que Cristo ha vencido para darnos salvación. Él murió en la cruz llevando nuestro juicio, hermanos. Él se apasionó por nosotros con un amor incomparable para rescatarnos del juicio y de la condenación. Él nos amó no lejanamente, no de manera fingida, sino que Él vino por nosotros.
Ahora Él nos provee a nosotros para vencer y Él nos promete la vida eterna. Pero ahora conociéndole hay responsabilidad que viene como fruto de estar en Él. Y el propósito que muestra Cristo aquí, de acuerdo a la descripción inicial, es ser luz y brillar en las tinieblas y así volver al primer amor. Que su evangelio, su luz sea predicado y muchos sean alcanzados para Él. Y comer del árbol de la vida implica participar de los beneficios eternos del reino. Miren la promesa. Ustedes recuerdan el árbol de la vida en el libro de Génesis. Luego de la caída, Dios puso querubines y una espada encendida para que custodiara el árbol de la vida. Nadie puede ir a tomar el árbol de la vida. Ahora, por la obra de Cristo, ese camino está libre para nosotros. Pero noten ustedes que hay responsabilidad aquí, ¿no? Es al que venciere, al que conquistare. El árbol de la vida apunta y señala a Cristo y la vida eterna. Él ya ha conquistado, pero nos llama a conquistar. El paraíso de Dios describe la vida feliz que tendrán todos los creyentes con Cristo en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí se muestra claramente la vida eterna. Los herederos de esta vida eterna viven en amor al Señor y al prójimo y son testigos fieles de Cristo en la sociedad. Es claro, hermanos, que centrarse únicamente en cuidar la doctrina y mantener en la verdad sin apasionarse por Cristo ni proclamar la verdad es una falta de amor a Cristo y al prójimo. Pero se nos recuerda que hay una provisión. Cristo es la luz del mundo, Él está con nosotros. En esa comisión de ser luz, Él está con nosotros, Él tiene todo el poder. Los que tienen el oído espiritual son los creyentes, ellos y solo ellos van a atender este llamado. Y el llamado es a resplandecer como candelabros y brillar como estrellas en un mundo que está en tinieblas. Tengamos cuidado, hermanos, porque lo que se está diciendo aquí es que si la iglesia no está dando esos frutos, no es iglesia. No merece el nombre de iglesia. Y esos frutos claramente vienen de estar en el Señor. Son los frutos que evidencian. En conclusión, hermanos, en primer lugar, esto tiene que ver con nosotros. Las cartas tienen un carácter universal, contemplan a la iglesia de todos los tiempos. Cristo está entre nosotros. No podemos ignorar o menospreciar su presencia y sus gloriosos regalos sin recibir las consecuencias. Y Él conoce perfectamente la historia de nuestra iglesia local y a cada persona en particular. Él conoce lo que han hecho algunos por tratar de destruir la iglesia, en actitudes, comentarios, desánimo. Y no es la iglesia del pastor Jason, es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. Estamos provistos de su luz y bajo su luz, que es la palabra, y fuimos establecidos para hacer luz a las naciones. No podemos caer en el error de Israel. ¿Saben las consecuencias de Israel? Después de que el Señor estuvo siendo luz para ellos, caminando en sus calles, anunciándoles la palabra de Dios, ¿cómo respondieron a ese amor y a esa benevolencia del Señor? Con menosprecio. Los llevaron a la cruz. ¿Y cuál fue el castigo? Esas personas quedaron en profunda oscuridad. Los rechazaron y sufrieron las consecuencias. Y después vino el juicio sobre ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado ese amor constante y apasionado y nos hemos vuelto más bien introvertidos y solamente religiosos? Tenemos solo el interés de tener un tiempo de edificación y no más. Ni siquiera queremos aprovechar lo que recibimos. Tenemos tiempos los jueves para repasar el sermón, pero nadie quiere ir ahí. Hacemos muchas cosas como congregarnos, conocer bien la Biblia, para defenderla de los demás, lo que está bien, pero solo eso. Hemos perdido la sensibilidad, el amor y la pasión por el Señor y nuestro prójimo. Muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica, fría. Nos hemos concentrado en nosotros mismos, tal vez sin interés por los que no conocen a Cristo. Y hermanos, el Señor nos ha dado este lugar en Santa Cecilia para alcanzar a los suyos, para conquistarlos aquí. Y esto no es tarea solo del pastor y los ancianos, es tarea de toda la iglesia. Y estamos llamados y motivados por el gran amor de Cristo. Hay personas que piensan hacer cosas, pero ahí se queda en el deseo, porque dicen, heme aquí, pero envíalo a Él, ¿no?
O sea, heme aquí, pastor, yo quiero hacer, pero vaya usted. Y nos envían a nosotros, terminamos nosotros evangelizando solos. De eso no se trata, hermanos. Él mismo nos muestra su victoria en este libro. El libro de Apocalipsis muestra la victoria de Cristo y nos llama a vencer con Él y conquistar. Hay grandes responsabilidades, pero también hay gran bendición. Él nos promete la vida eterna. Hermanos, atendamos hoy a su llamado. Son cartas de Cristo y del Espíritu para ustedes, para la iglesia, para mí. Recordemos de dónde hemos caído y hagamos las primeras obras, arrepintámonos. Acerquemos al Señor motivados por su glorioso Evangelio, que seguro nos llevará a amarle con gran entusiasmo, disposición y obediencia. El Señor les bendiga, hermanos.